Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en este corto video vengo a mostrarles cómo queda el conejito o conejita que tejimos para San Valentín, esta vez tejida en chenille, esta lana gordita que se está usando mucho últimamente. En el tutorial anterior les enseñé cómo hacer esta pequeña conejita y lo que hice fue usar exactamente el mismo patrón, pero esta vez tejido con chenille, y como ven esta pequeña mide solamente 10 centímetros de alto, mientras que en chenille duplica su tamaño. He visto que algunas personas me han preguntado cómo hacerla más grande, así que esta es una solución para eso. Y entonces, para hacer a la conejita y para hacerla usamos este tipo de lana gordita y el mismo patrón que usamos en el tutorial anterior, que les dejo el enlace en la descripción de este video. Y para este hilo, en mi caso, yo estoy usando este Silvia Chenille y en la etiqueta me dice que es para trabajarlo con aguja crochet de 8 milímetros. Pero como para amigurumi normalmente usamos una aguja más pequeña que la que viene recomendada en las etiquetas, entonces yo voy a trabajar este hilo con una aguja de 5 milímetros. Pero ustedes pueden hacer las pruebas con el hilo que tengan, intentar con varios números y encontrar el que más se les acomode, el que sientan mejor, y en mi caso es esta de 5 milímetros. Y lo que voy a hacer en este video es simplemente darles algunas recomendaciones a la hora de trabajar el patrón del tutorial anterior con este hilo. Y la indicación principal es que no vamos a trabajar con anillo mágico normal inicial, sino que vamos a iniciar es con 2 cadenas. No hacemos anillo mágico, sino 2 cadenas, porque este hilo es difícil estirarlo sin que se rompa. Entonces, para los inicios vamos a empezar es haciendo 2 cadenas. Y, por ejemplo, la cabeza empieza con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer 6 puntos bajos en esta primera cadena. Y así queda ya el anillo mágico inicial y eso sería todo, no hay que estirar. Y como ven, este hilo se puede romper fácilmente, sobre todo las puntas. Entonces por eso no es recomendable tirarlo demasiado, aunque tengo entendido que hay mejores calidades. Entonces si saben, si tienen recomendaciones pueden dejarlas en los comentarios. Entonces esta es la primera recomendación y ahora simplemente vamos a continuar tejiendo la cabeza normalmente con el patrón hasta completarla. Puse los ojos exactamente en la misma posición. Yo utilicé ojos de 12 milímetros, pero pueden usar ojos más grandes aún. Yo utilicé estos porque son los más grandes que tengo. Los detalles de las pestañas los hice tal cual, igual con lana chenille pero negra, y también en rojo voy a hacer entonces los detalles de la nariz y la boca. Y así queda ya el rostro, así es como se ve el rostro de esta conejita. Y al momento de rellenar nos vamos a fijar en que quede bien la forma de la cabeza, bien relleno pero sin que se abran los puntos. Y así es como queda ya la cabeza terminada. Así es como se ve y ahora simplemente vamos a cerrar la cabeza normalmente.
y listo. Miren qué suavecita queda, qué blandita se ve. Y para coser el cuerpo a la cabeza es probable que les resulte más difícil utilizar el mismo hilo, la misma lana para coserlas, o que se les quiebre el hilo al tirar los puntos. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es tomar el hilo blanco normal, hacerle un nudo como este y engancharlo en el tejido, en el borde, de esta forma. Así, y hacemos una cadena para cerrar aquí. De esta forma el hilo ya queda enganchado en ese punto. Vamos a cortar dejando una hebra para coser la cabeza. Así. Y ahora con la aguja lanera vamos a coser normalmente las piezas y así es como queda. Como ven, la costura no se nota para nada y aparte ayuda a que quede un poquito más firme esta costura para que no se mueva tanto la cabeza. Entonces a mí me parece una buena opción. Y así quedan ya los brazos y los pies cosidos. La única diferencia es que en este caso los brazos sí los rellené, en el pequeño no van rellenos. Y también pueden coser las partes con el otro hilo para que sea más sencillo si lo desean. Y así es como queda este pequeño. Aquí ya tiene también la colita puesta. Y ahora vamos a hacer el gorro en celeste en este caso. Entonces así queda la parte inicial del gorro y las orejas las hice tal cual. Y lo que hice fue intercambiar entre el celeste y un azul más oscuro para la parte interior de las orejas. Pero ustedes pueden utilizar la combinación de colores que más les guste. Están tejidas tal cual como tejimos las orejas en el patrón pequeño. Y vamos a coser entonces las orejas al gorro. Y así es como queda ya este gorrito con las orejas cosidas. Y lo vamos a poner en la cabeza de esta forma. Nos fijamos en que queden bien ubicadas las orejitas, bien centradas, y doblamos el borde. Y ahora vamos a hacer el corazón y así queda ya la conejita. Y aquí les voy a mostrar la comparación de ambos. Así se ve la conejita pequeña. Miren que prácticamente duplica su tamaño y queda mucho más blandita y suavecita, pero con la misma ternura. Y al coser los brazos, lo que hice fue también poner los bracitos sosteniendo el corazón. Y bueno, eso sería todo por este video. Así es como quedaría entonces esta conejita en chenille. Espero que también se animen a tejerla en este material. Y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo tutorial. Hasta la próxima.